Pues buen día nuevamente a todos quienes nos acompañan a esta reunión de trabajo, agradeciendo como siempre su disponibilidad, su tiempo para abordar en específico el tema de los informes y actividades relevantes que tenemos, observaciones por parte de la Dirección de Planeación. Y bueno, recordarán en el caso de los subjefes que nos acompañen del área de planeación, que se dieron algunas precisiones en una reunión anterior presencial que tuvimos en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, dadas las situaciones de observaciones, pues deseamos trabajar más cercanamente esta temática porque pues estamos teniendo problemas para la entrega de sus informes, actividades relevantes porque no cumplen muchos de los criterios que se comentaron en esa reunión. Recordarán que ahora nos solicitan que la actividad que ustedes rindan cumpla ciertos criterios o digamos, el más, dentro de los criterios, el de mayor relevancia que para ellos nos solicitan es que tenga que venir vinculada la actividad a la unidad de medida de la meta o indicador que estén rindiendo conforme pues a las metas programáticas e indicadores que cada una de sus áreas tengan a bien rendir en la estructura programática. Entonces, pues vamos a pedir el apoyo nuevamente con ustedes para que pues la información que nos hagan llegar traiga ese requerimiento y podamos entregar en tiempo y forma. Recordarán que nos acompañaron personal de la Dirección de Planeación ese día en la Universidad Mexicana para los quienes estuvieron acompañándonos. Y bueno, ahí se comentaron algunas situaciones con respecto a este informe. Criterios como, por ejemplo, que la actividad para considerarse relevante, pues agrupe a cierto número de beneficiarios, que sea significativa, que pueda estar vinculada con el presupuesto, porque hay actividades fuertes que tienen programadas y que están de alguna manera, pues, digamos, unidas al presupuesto que tiene la unidad administrativa, si es el caso, pero tampoco esto es limitativo. Puede que tengan otro tipo de actividades que aunque no estén ligadas al presupuesto, pues entren en los otros criterios, como que sea significativa, que tenga alto impacto. Y vamos a hacerles llegar el mismo Excel que hemos trabajado para la rendición de estos informes, las mensuales y las actividades relevantes, pero ya en cada una de los encabezados con esta especificidad de los criterios para que nos puedan pues proporcionar, porque ya viene el siguiente informe de este mes de octubre y al menos necesitamos que una actividad esté vinculada a su meta y cumpla con estos criterios. Amén del resto de las que nos puedan enviar, pero sí necesitamos que nos reporten, porque dado que nos han cubierto estas especificaciones, pues no se ha entregado cierta información. Entonces, pedí aquí al doctor Mendieta que nos acompañara para que también les hablara sobre estos procesos, que él está más próximo a lo que nos han comentado de la Dirección de Planeación y bueno, él checa los informes cuando se conjunta toda la información de nuestros compañeros de la oficina, que son sus enlaces con ustedes, para que podamos atender pues todas estas precisiones e irregularidades. Entonces yo les pido el apoyo para que en tiempo informa nos puedan entregar estos dos aspectos, las actividades relevantes, las actividades mensuales, o si toca en determinado momento el informe trimestral y que podamos hacer la entrega pertinente. Dado estas situaciones, yo voy a conformar un grupo de WhatsApp con el responsable de su unidad administrativa que tenga estos informes, ya sea que lo lleven ustedes directamente o que tengan designado a alguien dentro de la oficina o la subjefatura de planeación. Entonces, esto para abreviar algunas cuestiones de tiempo y que podamos estar más comunicados si hubiese alguna situación que atender ahí. Entonces, doctor Pepe, si gustas comentarnos.
Sí, gracias, doctor Omar. Con el gusto de saludarles a todos ustedes. Como comenta el doctor Omar, pues hay algunas circunstancias que no nos han permitido dar respuesta a los informes de actividades relevantes. El último que se envió fue en el mes de mayo, el cual ya le compartí al doctor Omar, pero aún así, con todo este tiempo que hemos dejado pasar, y con todas las indicaciones que hemos recibido por parte de la Dirección de Planeación y que les hemos compartido, pues no se ha logrado pues reportar por lo menos una actividad. La información que ustedes nos envían, pues cada uno de nosotros, aquí están mis compañeras Tania y Eloísa, que pues me ayudan también en este proceso, pues nos hemos dado a la tarea de verificar que cumplan con los requerimientos que pide la Dirección de Planeación y desgraciadamente, pues nos enfrentamos a dos circunstancias, que no cumplen los lineamientos básicos que ustedes ya conocen y que están dentro del formato que hemos trabajado durante este año, pero también que no están alineadas ni a la meta ni a la unidad de medida, que son situaciones que la Dirección de Planeación pues nos requiere de manera exhaustiva para que sean consideradas como actividades relevantes. Y se suma una tercera que ustedes ya conocen, que son las evidencias. Entonces, la información cualitativa tiene que reunir los requerimientos que ustedes ya tienen y que les entregamos de forma digital e impresa el día de la reunión de UCI. Al último de la presentación venía una rúbrica para evaluar pues la calidad de la información de las actividades que ustedes nos envían. Entonces, ese es el primer filtro. Ustedes son nuestro primer filtro y nos apoyamos de ustedes para que cuando la información llegue acá con nosotros, pues ya venga depurada y sea información que sea conocida por sus titulares y que ustedes también ya procesaron en el entendido de que compartieron un formato con sus subjefaturas, ellos comprendieron todos los campos que se tienen que cubrir y una vez hecho esto, pues ustedes la analizan, la procesan y dan el visto bueno para que sea enviada con nosotros. Nosotros todavía le damos un tratamiento porque hay metas que son compartidas y que nosotros tenemos que conjuntar. Sin embargo, pues ya estamos en el entendido de que esta información viene depurada y analizada. Sin embargo, pues nos hemos visto en la necesidad de hablarles por teléfono, de estarles mandando requerimientos, porque aún con todos estos filtros, pues no vemos que la información cuente con los requerimientos mínimos para poder, en primer lugar, ser considerada como una actividad que entra dentro del informe trimestral. Y si no cumple, obviamente, con lo mínimo, pues no podemos hablar ni siquiera de que sea una actividad relevante. Entonces, sí es importante que nos apoyen, que ustedes sean no los fiscalizadores, sino los observadores de la información, ¿no? Que nos ayuden con este filtro para que, ya que la información sea validada y por su titular y tenga el aval de ustedes, pues nosotros podamos pues darle un tratamiento y poder colocarla ya sea en el informe trimestral o en el informe de actividades relevantes. No sé, doctor Omar, si guste que revisemos el cuadro que preparé o ya después lo tratamos de forma individual. No, de una vez yo creo que vamos avanzando en el tema, ¿no? Voy a compartirles un documento en Excel, nada más déjenme, voy a compartir toda la pantalla. ¿Me comentan si ya la pueden observar, por favor? Sí. No. Este archivo en Excel es un análisis que hicimos aquí al interior de la oficina y trae elementos pues mínimos que ustedes ya deben de conocer, pero sin embargo se los volvemos a compartir, que es la descripción de la meta. Aquí hablamos en específico del indicador A,
porque estamos hablando de un informe trimestral. Recuerden que en la mayoría de las metas, el indicador A es el que da cuenta de todos los indicadores porque es la suma, salvo en algunas excepciones que ahorita vamos a comentar. Pero bueno, en esta primera meta, que es la meta 17, que corresponde a inicial no escolarizada, presentamos la descripción de la meta, el indicador A, la unidad de medida, y aquí les colocamos lo que el nivel, en este caso la maestra Ana, nos reportó. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Tenemos que, en primer lugar, revisar qué nos dice la meta. En este caso, dice brindar acompañamiento a padres de familia y cuidadores en poblaciones de alto índice de marginalidad. Y en específico, el indicador A nos habla, perdón, de padres y personas cuidadoras, ¿no? Asesoradas con prácticas de crianza sobre la primera infancia. Entonces, esto nos tiene que dar pauta para revisar qué información es la que tenemos que reportar en nuestro informe. Aquí está Tania, que me ha ayudado en estos procesos. Digo, hay información muy rica, muy enriquecedora, y que es que da cuenta de todo lo que ustedes hacen. Sin embargo, no hay concordancia entre la unidad de medida y la denominación del indicador, ¿no? Aquí nos están hablando en este trimestre, el Departamento de Inicial No Escolarizado reporta lectura de libros sobre el desarrollo de. Fíjense también, aquí hay alguna situación. Este texto que yo les coloqué es tal cual el que ustedes nos envían. Nosotros tenemos que revisar faltas de ortografía, el que muchas veces ustedes colocan abreviaturas y no colocan el significado de estas, ¿no? Dan por entendido que pues todos conocemos la terminología propia de ustedes o situaciones muy específicas como el consejo técnico escolar. Es importante que si nosotros colocamos abreviaturas, coloquemos el significado de estas, porque muchas veces estos reportes que nosotros enviamos son verificados y leídos por personas ajenas al sistema educativo. Entonces, pues muchas veces la dirección de planeación nos regresa a este tipo de circunstancias porque no saben hacia afuera el significado de estas abreviaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lectura de libros sobre el desarrollo de cognitivo y emocional, ¿no? Aquí no hay una lógica en lo que se está colocando, ¿no? Emocional de la primera infancia, con el objeto de adquirir conocimientos que permitan favorecer la intervención pedagógica y así brindar un mejor acompañamiento a padres en su crianza que ejercen día a día con sus hijos e hijas de 0 a 3 años de edad. Si se dan cuenta, no hay una hilación, el texto no está bien estructurado, la idea no está clara. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de darle sentido, de que la información que nos envíen, pues trate de estar en concordancia con lo que les acabo de mencionar. Por eso muchas veces la información que enviamos a la dirección de planeación no es la totalidad de la que recibimos de parte de ustedes. Le damos un tratamiento y tenemos que nosotros analizar y pues priorizar aquella que sí podemos colocar aquí y la que tenemos que descartar. ¿Qué es lo que tendríamos que estar aquí? No sé si está la maestra Ana, aquí hace rato escuché que estaba con nosotros, pero no sé si sigue aquí la maestra Ana. Sí, Bueno, aquí presente, sí, aquí presente inicial no escolarizada, atenta. mire, maestra, este ejercicio que hacemos no es con el afán de exhibirles, es más bien que estemos todos en el mismo canal y que pues sepan también que hay situaciones que ustedes tienen que verificar, sobre todo lo que les comentaba, las faltas de ortografía, el que las ideas no están bien concretizadas, porque al final de cuentas, el tiempo que tenemos nosotros para hacer el procesamiento de información y hacer la captura en el sistema, pues es muy reducido. Nos da tiempo a veces de estarles molestándoles para preguntarles cuál es el sentido, si realmente la información está bien o está mal,
pero al final de cuentas, pues nosotros a veces tenemos que hacer pues maravillas. Entonces, yo particularmente sí le encargaría que, como lo comenté hace rato, que se revisara la información. Hay situaciones que aquí en este indicador que es de persona, muchas veces nos meten información de niños, por ejemplo, del cuidado de niños. Y si se dan cuenta, pues la unidad de medida es muy precisa. Aquí únicamente tenemos que hablar de personas, ¿no? Sobre todo, y hay una situación también que es importante que ustedes cuiden. Cuando hablamos de informes trimestrales y nosotros metemos cantidades en lo cualitativo, la suma, en este caso, si estamos hablando de personas, de padres o madres o cuidadores, voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? Si la meta programada son 100 padres de familia, el informe cualitativo que ustedes nos reporten tiene que dar cuenta de esos 100 padres de familia, ¿ah? Porque muchas veces nos colocan haciendo la sumatoria nosotros, que la sumatoria da 70, ¿no? Por ejemplo, o da 80, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos qué pasa con esos 20 padres de familia adicionales, ¿no? Y esto que les comento es de manera muy general, no nada más en el caso de usted, maestro, pero sí les pido mucho de favor que cuando ustedes revisen la información que sus subjefaturas les envían, en esta parte cuando hay un informe cuantitativo, si ustedes nos reportan una cantidad, estoy poniendo ahorita nada más 100, ¿no? Estos 100 estén reflejados aquí en su informe cualitativo y que sí sean la unidad de medida que se menciona, ¿no? Por ejemplo, acá al final de su párrafo me coloca ahí que fueron un supervisor de módulo beneficiados, un promotor educativo, 40 padres de familia, 40 niños y bebés, ¿no? La única unidad de medida o la única figura que tendría que estar aquí mencionada serían únicamente los padres de familia. Esa es la circunstancia que a nosotros nos limita el poder, por ejemplo, tomar esta actividad como relevante. En primera, porque se está hablando de otras figuras que no tienen que ver con la unidad de medida, ¿no? En segunda, porque la cantidad de personas que nos reportan, en este caso no estoy tomando estos 40, no son representativos y no cumplen las expectativas que la Dirección de Planeación, en específico el Departamento de Evaluación, nos solicita, ¿no? Tendríamos que tener evidencia con listas de todas estas personas que se están atendiendo. Y lo más importante es que se tienen que mencionar los municipios o el municipio donde se está llevando la actividad. Estoy hablando de forma general, estoy nada más de los ejemplos que yo estuve revisando hace rato y lo que puedo recordar del informe que acabo de revisar, pues son observaciones de forma general, pero que se repiten en la mayoría de las metas que cada uno de ustedes nos informa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la meta 18, que es el servicio de CAE, el inicial tiene dos metas en este proyecto, inicial escolarizado. En específico, yo retomé el indicador B de la meta de cobertura, que es la meta 18, que nos habla de niñas y niños en etapa de lactancia, ¿ah? Hay una situación muy importante y que retomo la idea que les estaba comentando hace rato. Hay que tener en consideración la unidad de medida y el indicador, porque en específico en esta meta muchas veces sí nos reportan niños, pero son acciones, por ejemplo, que están orientadas para preescolar o para el nivel de maternal y no en específico para los lactantes. Esta meta son 4 indicadores, el A que suma al B, C y D, el B habla de lactantes, el C habla de maternal y el D de preescolar, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho. Sí hay concordancia con la unidad de medida que sería niño, pero no se está haciendo referencia al indicador, que son lactantes. En el caso de educación preescolar, aquí hay una circunstancia que ustedes saben, bueno, la maestra Rebe y el compañero que está con nosotros de preescolar Toluca, ustedes saben que esta meta es conjunta y la información que nos reportan pues tiene que ir
en concordancia con lo que hacen los dos valles. Sin embargo, muchas veces nos colocan actividades que las figuras educativas o las figuras directivas de su estructura realizan. Sí es enriquecedor. Lo que servidor hace es que muchas veces la información de esta meta la lleva a la meta de la nueva escuela mexicana o de la función supervisora, pero sí en específico actividades o acciones que den o que impacten a la unidad de medida que es el alumno, que es la atención al alumno, muchas veces son muy pocas. Entonces, yo ya lo había platicado en específico con la maestra Rebe y con el maestro Paco, pero sí es importante que ustedes lo retomen. Recuerden que tienen otras dos metas, la meta 81 para la nueva escuela mexicana, y ahí pueden colocar actividades que impactan a los docentes, por ejemplo. Y tienen la meta 83 de la función supervisora, que esa lo pueden llevar, esa información la pueden llevar para acá. Pero aquí estamos hablando en específico de la cobertura, que son las actividades que ustedes como nivel y como departamentos realizan para la captación de alumnos y la atención que se les da. Tienen otro indicador que no se los coloqué, que son acciones estratégicas para la promoción y la captación de alumnos en las escuelas. Ahí también, desgraciadamente, yo comprendo que este tipo de actividades no se realiza de manera periódica. Normalmente se realiza al final de un ciclo escolar y antes del comienzo del otro, ¿no? Porque es precisamente cuando las escuelas requieren de captar alumnos. Sin embargo, creo que pueden, y lo he comentado con la maestra Rebe en específico, hay actividades de seguimiento que se ha hecho para la captación o la promoción de los servicios de las escuelas de educación preescolar. Esa información pues se puede colocar en el indicador B de esta meta, ¿no? Digo, ya estos son comentarios muy generales, ya si quieren o si tienen alguna duda en específico, ahorita la retomamos, ¿no? En el caso de la meta de cobertura de educación primaria, es muy preocupante la cantidad de información que nos brinda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En específico, en la meta, esta es la meta 23, el indicador A. Durante este trimestre se dio seguimiento a la entrega de útiles escolares para el bienestar en sedes reportadas por las supervisiones de zona escolar, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida? Alumnos. Y aquí nos están reportando la entrega de útiles escolares. Sé que el impacto final son los alumnos, ¿no? Pero lo que debemos reportar, al igual que el comentario que les hacía en la meta de preescolar, pues son las actividades o acciones que se realizan y que impactan directamente a los alumnos, ¿no? Aquí para esta actividad hay una meta en específico que es la meta de libros de texto, ¿no? Si bien ustedes no nos reportan esa meta como niveles, porque tenemos una oficina aquí al interior de la dirección que lo hace, pero ustedes, y se los he comentado también, si hay información que consideran valiosa y que en las metas que tienen ustedes asignadas no encuentran un espacio para colocarlas, pues nos la pueden mandar de forma adicional para que nosotros busquemos el acomodo de esta información. Creo que esta información es valiosa y la podemos recuperar. Sin embargo, para esta meta y para este indicador en específico, no es, y con el perdón de la palabra, no es relevante, ¿no? Ahora bien, pasemos al caso de educación indígena, ¿no? En educación indígena tienen una particularidad, y es que a diferencia de, por ejemplo, preescolar y primaria, esta meta pues trata de cubrir, ¿no? Por ejemplo, la meta de cobertura, de eficiencia terminal y de aprovechamiento, primaria las tienen tres metas. Pues, educación indígena, todos estos aspectos que les estoy comentando, los reúne en una sola misma, ¿no? Y es a veces muy complicado, por lo que me han comentado los compañeros, pues rendir información para cada uno de estos indicadores. Sin embargo, pues para este trimestre, para esta entrega, sí
sí batallamos bastante. La información que recibimos, pues en la primera entrega, y no es con el afán de evidenciar, nada más para que pues ustedes a partir de esta reunión establezcan estrategias, ¿no? Y va para todos. Es importante que cuando ustedes nos envíen su informe, todos sus indicadores que les corresponden y que están en cada una de las metas que ustedes tienen asignadas, contengan información. Es importantísimo. No podemos enviar un informe a nivel elemental con indicadores vacíos. Y son situaciones que recurrentemente suceden. En el caso de los compañeros de educación indígena, al final nos permitieron cargar su información porque por la demora que tuvo para ser procesada y analizada por parte de ustedes y luego de nosotros, pues en una primera instancia nos habían dicho que ya no se podía integrar, ¿no? Posteriormente, gracias a la gestión del doctor Omar, pues nos permitieron hacerlo. Sin embargo, nos encontramos ante dos circunstancias. Sí había información que correspondía al indicador. Aquí nada más les puse como ejemplo la educación inicial. Sin embargo, las actividades que nos reportaron estaban orientadas a las figuras educativas. Llámese docentes, directores, y de ahí para las demás figuras de su estructura educativa. Sin embargo, no había o no se reflejaba un impacto en los niños, ¿no? Que al final de cuentas es su unidad de medida. Si se dan cuenta, hay dos circunstancias que el doctor Omar ya les platicaba al inicio de la reunión. Si nosotros podemos tener información, puede cubrir con todos los requerimientos que la Dirección de Planeación nos solicita, pero si no reúne la alineación hacia la unidad de medida, hacia el indicador, hacia la meta, y si no tienen evidencia, pues difícilmente pueden pasar de ser una actividad para un informe trimestral y convertirse en una actividad relevante. Digo, el resto de los comentarios que siguen en las metas, son la mayoría, van en ese sentido, y no quisiera abundar, porque finalmente son situaciones que ya les platiqué de forma muy general y que probablemente ya nosotros de forma específica podemos tratar con ustedes, ¿no? Pero que sí se lleven pues esta observación. Como les comenta el doctor Omar, es importante que reportemos actividades relevantes. Ya nos observaron esta circunstancia y sí dependemos de la información que ustedes nos provean. Entonces, una vez más, les hago la solicitud misma que ya les he hecho en reiteradas ocasiones. Revisen la calidad de la información. En primer lugar, que reúna los requerimientos que vienen en el formato y que comenta el doctor Omar, se les va a volver a enviar. En segundo lugar, que revisen la concordancia de esta con su indicador y con su unidad de medida, y sobre todo que cuenten con las evidencias necesarias para dar cuenta de la actividad que nos están reportando. En la rúbrica que les comentaba hace rato y que tengo por aquí también abierta, que es esta de acá, al final de la misma, ustedes revisarán que hay pues una valoración de las evidencias, ¿no? Tienen que ser veraces, verificables, congruentes, auténticas, relevantes, que tengan competencia y que sean suficientes, ¿no? Y esto nosotros no nos los inventamos. Son circunstancias que obedecen a un requerimiento que hace un organismo que es externo a CELLEN, que es la DPE, si no mal recuerdo que se pronuncia así. Entonces, si nuestras evidencias que nosotros enviemos, tanto para las actividades relevantes como para el informe trimestral, no reúnen estas circunstancias, pues nos las van a regresar, en primer lugar, a la Dirección de Planeación, luego ellos a nosotros, y nosotros, desgraciadamente, y con la pena muchas veces, porque aquí está Tania, no me dejará mentir, les hemos pedido no una, sino hasta 5 o 6 veces que nos hagan el favor de repetir
las evidencias. Entonces, si nosotros les otorgamos este mecanismo de revisión para que ustedes lo apliquen, si ustedes lo aplican y son el primer filtro para revisar en primer lugar la información cualitativa de un informe y después las evidencias, pues creo que eso nos va a ayudar en primer lugar a evitar observaciones y en segundo lugar a cumplir con la información de nuestro informe trimestral y de nuestras actividades relevantes. Es todo lo que les puedo comentar ahorita, doctor Omar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pepe. Pues abrimos los micrófonos por si hay alguna duda o comentario que tengan, pues sería el momento de que lo externen y nos comenten, ¿no? Si no fuese el caso, a ver, Ariel, adelante. Gracias, doctor. Gracias, Pepe. Este, sí, Pepe, aquí nada más, yo ahorita viendo el ejemplo que nos ponías, em, yo tengo duda en la parte de mis actividades o mis metas. La unidad de medida son muchas acciones. Entonces yo mensualmente, pues la reporto, ¿no? Mensualmente la reporto. Y después ya llega el trimestre, donde algunas tengo cuantitativo, algunas no tengo cuantitativo. Eh, el formato o cómo debo de reportarte en el formato. O sea, yo siempre te he reportado un mensual, supongamos que en enero mensual, en febrero mensual, y cuando toca en marzo, que es el trimestre, también te lo reporto mensualmente. Y entonces lo que nada más anexo son mi municipalizado y mi cuantitativo. Entonces, como veo aquí, no se necesita una narrativa trimestral, ¿verdad? Porque en teoría que es la suma, tengo yo entendido, pues de todos los meses, ¿no? Que he reportado. Entonces, no sé cómo sea más fácil, si una narrativa trimestral o así como te lo he reportado, o sea, nada más el mensual de marzo y ya ustedes, junto con los mensuales que les he mandado en enero y febrero, pues ya lo pueden complementar. La lógica es Gracias. no, gracias Ariel, la misma de que hemos venido trabajando. Recuerden que ustedes nos informan de forma, valga la redundancia, mensual. Nosotros aquí en la oficina Penún hacemos el análisis y integramos el informe trimestral. Aquí Ok. la situación es que las actividades relevantes son mensuales, a diferencia del informe trimestral. ¿Qué es lo que les requerimos? Y se me olvidó comentarles. De forma mensual, ustedes nos tienen que reportar sus actividades con las circunstancias que ya vimos y sus evidencias. Entonces, cada actividad que ustedes integren en su informe, Actividades relevantes, estamos hablando. ya sea actividad relevante o actividad, porque el formato ya no se llama actividad relevante, se llama actividad, todo lo que Actividad para reporten, complementar el trimestral, todo digamos. lo que nos reporten tiene que ir amarrado con una evidencia, absolutamente todo. Porque de esta manera nosotros vamos a poder integrar nuestro informe trimestral con las evidencias y reportar mes con mes actividades relevantes. Ok, No sé si me entonces dé te lo vengo entender. reportando como mensualmente. Entonces, igual marzo mensual y ustedes conforman la parte de trimestral. Exacto, y con sus evidencias, por favor. Ya todo lo que reporten tiene que estar amarrado a una evidencia. Gracias, Pepe. Y por último, fíjate que me pasó ahora en este trimestre. Tengo yo otra meta programática que son escuelas. Y cortaba en septiembre. No tengo trimestrales cuantitativos, hasta septiembre tengo un anualizado y cortaba. Entonces, quería hacerles un pedimento porque en el municipalizado, eh, obviamente ya con estas nuevas indicaciones, Tania me decía muy acertadamente, tienes que tener, no solamente el municipalizado, porque entiendo que yo que son la cantidad de escuelas por municipio, sino tengo que tener mi lista en este caso fueron 1,372 escuelas. Entonces yo le envié mis centros de trabajo de las 1,372, le envié de cada una de ellas el municipio y aparte le envié el nombre de las escuelas. Ajá.
Entonces, para cuadrarlo con su formato de municipalizado, cuando yo les envío las 1372 y su municipalizado nada más me pide cantidades, por ejemplo, Toluca me pide 50, ¿no? Y para cuadrarlo, no sé si puedan checar su formato de municipalizado, porque lo que hacemos es que el municipio lo sacamos de la 911, que por lo regular es por donde se casa todos los centros de trabajo. Y entonces el municipalizado que ustedes tienen, por ejemplo, solo por poner algún ejemplo, nada más dice Tlanepantla. Entonces, el de la 911 es Tlanepantla de Vaz. Ajá. O por ejemplo, Cuautitlán, el de la 900 es con acento y ustedes tienen sin acento. Entonces, ya en un trasladar ahí de una fórmula rápida de Excel, ahí a veces cuesta trabajo en esa parte y eso hace que las respuestas de ustedes también sea un poquito tardadas. Entonces, no sé si después tengan tiempo de poder actualizar el nombre de los municipios para que nos los puedan Sí, sí, mandar. lo revisamos. El orden que viene ahí no lo podemos modificar porque es el Sí, que no. nos marca el sistema. Entonces, el orden que está ahí les pido también encarecidamente no lo modifiquen. Hay una circunstancia y eso obedece al sistema, al sí. Entonces, Sí. no podemos, aun cuando digamos, pues, ¿por qué me sale hasta abajo, Tonanitla? Tonatitlán, por ejemplo, sale hasta abajo, no está en orden alfabético. Eso, por favor, les pido que lo Sí, dejen y entonces así. eso precisamente Esta no puedo yo poner mis municipios y copiarlos y pegarlos, sino tengo que establecer un orden conforme a su formato, al formato que nos manda. Sí, Pero a y lo el mejor sí orden, en la incidencia de respetar la parte de cómo se llama exactamente en la 911, o sea, pudiera que nos sí, sí, ayude con para mucho gusto agilizar toda esa parte. lo realizamos, Ariel, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias, Pepe. Gracias, Ariel. Sobre tus dudas, va a ser importante que sus actividades relevantes mensuales cumplan los requerimientos que se han mencionado para que se contabilicen en la parte trimestral. Si lo que ustedes nos envían no cumple los criterios, pues no les va a sumar para el informe trimestral en lo cualitativo. Entonces, digamos que es como una cadena de flujo. Tendría que estar ese primer módulo completo de las actividades relevantes con los criterios, con la evidencia, para que entonces se trasladen al informe trimestral y pedirles, ahorita vamos a ver las fechas de entrega de actividades relevantes de este mes, que a mí me parece que también tuviéramos que hacer ejercicios como de redacción de sus informes. Por eso es importante que ustedes sean un filtro, pero también que a las instancias que les nutren esa información estén en el mismo diálogo de entendimiento, porque es necesario que ustedes asesoren al área, en el caso de las unidades administrativas con servicios educativos, es decir, primarias, por ejemplo, pues que el área de planeación tenga ese comunicado, ese diálogo con las oficinas o subjefaturas de académica, con las oficinas y subjefaturas de recursos materiales y con todas las instancias que constituyen a la unidad administrativa de donde se nutre la información. Porque si de origen ya va cubriendo ciertos aspectos, cuando llega al filtro, pues va a ser mucho más fácil. Pero tenemos un círculo vicioso. Es decir, de origen la información no está cubriendo los requerimientos. Cuando llega al primer filtro, que son ustedes, probablemente los tiempos se estén agotando y entonces eso nos complica para solventar estas consideraciones o criterios para las actividades. Entonces, pedirles amablemente que sí lleven a cabo una asesoría con la estructura de su unidad administrativa. Por ejemplo, en tu caso, Ariel, tú tendrías que hablar con las oficinas de calidad para que ellos tengan el entendimiento de cómo debe venir esa información. Es más, a veces también el área de planeación por situaciones de naturaleza propia, pues se queda con esos datos, es decir, con la estructura programática, no sé, puede ser un caso, ¿no? Con la unidad de medida, porque tenemos una sinergia quizás que ahorita entramos a una dinámica diferente. Entonces, compartan en su unidad administrativa, pues las metas que están asignadas a su unidad administrativa
los indicadores de esas metas, la unidad de medida de cada indicador, para que entonces ustedes vean qué sinergia tienen que hacer con la estructura propia de su unidad. Es decir, con el área académica, en el caso de, no sé, especial, primarias, preescolar, cómo tendrían que asesorarlos, cómo tienen que decirles que rindan sus informes, cómo tienen que cubrir los criterios de que la evidencia cumpla con la unidad administrativa, que la descripción vaya con foco a la unidad. Entonces, pedirles en esta reunión que capaciten, asesoren a el responsable que les envía esta información para que de origen venga lo mejor posible estructurada y cubriendo esos criterios. Esa parte no sé si la habrán hecho, entonces pedirles que sí puedan considerarla para que de raíz la información venga integrada con estas características. Eso sería pues un primer acuerdo, hacerles esta atenta solicitud y que hagan lo propio dentro de su unidad administrativa. Lo segundo es que yo creo que también depende mucho de la redacción que ustedes hagan. Si la unidad de medida dice alumnos, pues en lugar de decir que el supervisor, el docente, el director hicieron, ustedes comiencen con decir, se atendieron a los alumnos mediante la realización de estos trabajos que llevaron a cabo, o sea, cambia el foco de a quién le estoy situando como importante en la redacción. No sé si me dé a entender en esta parte. Entonces, creo que eso podría ayudarnos, ¿no? En que comencemos con una redacción que dé foco a la unidad de medida, porque a lo mejor el problema es que dicen que lo hicieron los directores, dicen que lo hicieron los supervisores y sabemos que va a impactar a los alumnos, pero si la redacción la invertimos y decimos que los alumnos se atendieron mediante el desarrollo de las actividades que llevaron a cabo estas figuras. Y también habrá que mencionar qué cantidad de alumnos se está beneficiando, porque la unidad de medida está nombrando que son ellos de quienes debemos de dar cuenta. Entonces, creo que por ahí esos modelos podrían ayudarnos y eso es lo que ustedes tendrían que estar trabajando con quienes les brindan la información. Pero sí requerimos que para este mes se puedan integrar al menos una actividad relevante en las metas e indicadores que lleven, que cubran esos criterios, porque como les comentamos, pues tenemos esta observación y bueno, no podemos estar faltos de ello. Nosotros tendremos que hacer lo propio, pues también formalizar estos procesos con ustedes para decirles que esta información no cubre los criterios que debe de atenderse para lo subsecuente. Entonces, pues esa es la intención de esta reunión, pedirles amablemente que hagan lo propio en su unidad administrativa para que de donde venga la información venga ya con las características y criterios que se han mencionado, que hagan la asesoría, lo que tengan que hacer, para que esto no se quede en algo adaptativo, sino correctivo de origen, y así cuando llegue a nosotros, pues también ya no tengamos tanto desgaste en estarles hablando, solicitando, integrando estos aspectos. Entonces, por eso la situación de la reunión, en ese sentido, pedirles su apoyo. Adelante, Dolores. Ay, Y buenas ahorita, tardes, doctor Ana. Mar. Sí, buenas tardes. A ver si me queda claro. Para las actividades relevantes, tenemos que enfocar la descripción en relación a nuestro indicador. Por ejemplo, en la meta 39 traemos a los alumnos. La unidad de medida, ¿no? En la unidad de medida al alumno. Ujú. Entonces, en ese sentido, tendrá aquí la redacción en nuestra actividad relevante. Yo les aconsejo que todos nos apeguemos como a ese estilo. Ujú. Que, Es que le den, que le den foco a la unidad de medida, porque si no, como que lo meten al final o hablan que es el directo. Entonces, como que juguemos, Con las lo palabras. hagamos funcional, ¿no? Y en las actividades que no son relevantes, también tendrían que ir en ese sentido. Es que Pues nosotros, por ejemplo, las acciones que se planean desde el departamento, las enfocamos a mencionar lo que se hace de la acción. Por ejemplo, si yo doy una asesoría sobre
un protocolo, ejemplo, yo redacto en mi descripción sobre lo que abordé sobre el protocolo. Obviamente menciono al alumno, pero no de manera inmediata, lo voy mencionando en el transcurso de la descripción. Por eso es mi pregunta, ¿solamente para actividades relevantes tomamos el criterio que se inicie con nuestra unidad de medida o bien la tomamos con todas las acciones? Porque en sí todas tendrían que caer en el alumno, porque al final del día nuestro fin último es dar respuesta a nuestras metas con la unidad de medida que nos marcan. Sin embargo, lo veníamos redactando sí en el alumno, pero no como un ojo prioritario, lo que ahorita nos están haciendo de precisión. Por eso es mi pregunta, ¿sería para ambas o solamente damos prioridad a las relevantes? Principalmente las relevantes, porque tampoco queremos forzar la naturaleza de cierta información. Pero en este caso que sí debemos de cubrir, pues que hagamos ese ejercicio, ¿no? Que en la relevante sí inicien con el foco de la redacción de la unidad de medida. Ok. En lo que corresponda a otras acciones, porque ese es un primer criterio, Ujú, pero también están los otros que se mostraron en esta rúbrica, de ujú. si tiene impacto, si tiene presupuesto o no, en fin, todos esos criterios que deben alcanzarse. Ahora, para no friccionar la naturaleza de otro tipo de actividades que están en colateral, por así decirlo, esas las podrían atraer hasta el trimestral, ¿no? O sea, Sí, ahí podrían entonces nutrir esa parte. Pero sí es importante que en las actividades relevantes, las que se reportan en el mes, cubrir esos criterios ok. y obviamente los estaríamos congregando también en el trimestral, pero ahí ya podrían entrar otros más aspectos. No sé si estemos en esa lógica, doctor Mendieta. Sí, no, Gracias. hay que ser muy analíticos en la información que nos envían, porque sí lo ideal, como les comentaba hace rato, es que pues todo lo que nos reporten venga evidenciado, o sea, tenga evidencia, ¿no? Entonces, comprendemos que hay actividades colaterales, ¿no? Pero ¿qué tanto, responden a la meta o a un indicador? Eso es algo que ustedes tienen que valorar, probablemente no, y entonces, si no lo colocan, no pasa nada. Sin embargo, sí hay que nutrir tanto al informe trimestral como a las actividades relevantes, ¿no? Entonces, recuerden, las actividades relevantes son mes con mes. Nosotros, el ejercicio que vamos a hacer aquí al interior de la oficina es ir armando el trimestral desde el primer mes del inicio del trimestre, ¿no? Ahorita que se viene octubre, noviembre, diciembre, con los informes que ustedes nos envían, ya con las circunstancias que acabamos de revisar, nosotros vamos a empezar a armar el informe trimestral, amarrando la información con la unidad de medida, con la meta o el indicador y con la evidencia, ¿no? De tal forma que al final del año, que sería en diciembre, nosotros únicamente agreguemos lo de diciembre. Si tenemos alguna observación, pues se las hagamos para que puedan ustedes nutrirnos con más datos o en su caso valorar el colocar alguna otra actividad de la cual ustedes ya tengan evidencia, ¿no? Pero trabajemos en esa lógica, ¿no? Seamos lo más, no sé si exigente sería el término adecuado, pero sí lo más analíticos para poder empezar a armar nuestros informes. Pues están ahí los comentarios, Dolores. Esperamos que hayamos sido claros en esa parte. Y me parece Gracias. que Ana, tienes la mano levantada. Ana, ¿hay alguna duda o comentario? Sí, doctor. Yo tengo una situación, bueno, más bien quería comentar algunas cuestiones, porque si bien es cierto lo que usted comenta, de poder compartir justamente con las diferentes áreas la información en relación no solamente al indicador y esto cómo impacta en la cuestión de las metas y los recursos y todo esto, porque a veces se deja de lado y pareciera ser que a veces es nada más entregar por entregar o darme actividades y creo que no se le da la importancia que se tiene, ¿no? Entonces, nosotros como área de planeación creo que lo tenemos muy claro esa parte, pero también está del otro lado, pues, de nuestros compañeros de poder justamente
mostrar esa situación en función de la información que nos entregan, ¿no? En esa cuestión. Yo tengo una duda y ahorita lo comentarán porque, bueno, también preguntaban sobre las actividades relevantes y por lo que dijo el doctor José Mendieta, tengo entendido que ya nada más, o sea, estamos ubicando que son actividades propiamente, ya no las vamos a llamar ni relevantes ni complementos, o sea, simplemente son actividades. En mi caso, yo solamente tengo una meta, que es la 17, pero en esta se derivan 3 unidades de medida, lo que son los padres, los niños y las promotoras, que en este caso es persona, niño y persona. Y yo tendría que dar cuenta por lo menos de 3 actividades, una para cada una de ellas. Mi pregunta es en relación, por ejemplo, a las promotoras educativas. Dice, porcentaje de promotoras de educación inicial no escolarizada capacitadas. Ajá, ese es mi indicador. Pero, por ejemplo, nosotros como nivel, pues obviamente no tenemos un recurso mes con mes en relación a que se les capacite. Si hay asesoría, si hay reuniones de trabajo, si se realizan los consejos técnicos, etcétera. Esas también las podría, porque no son propiamente capacitaciones, pero para no dejar de reportar mes con mes, esas podrían complementarse para la situación del indicador propiamente. Esa es mi pregunta. Y la otra, en relación a los padres y los niños, si igual se sigue ajustando a lo que decían ustedes, más que meter la evidencia, mi evidencia en este caso para padres y niños, sería el oficio que se metería en relación a cuántos padres, que vale en este caso el jefe de departamento, para ubicar el número de padres y el número de niños. ¿Es correcto? Comento ahorita, les clarifica más el doctor Mendieta. En el caso de capacitación de promotores, pues sí pueden contabilizar esas acciones de consejo técnico, o sea, no sé, pueden que lleven a cabo reuniones virtuales, etapas del consejo técnico, etcétera, en donde obviamente los promotores de alguna u otra forma están siendo capacitados, ¿no? Así es. En diversos procesos. Entonces, habría que cuidar nada más la redacción, como decimos, el foco de los promotores, ¿no? En esa redacción y ya verter lo demás que mencionan del proceso de consejo técnico, a fin de que tengan cierta información, porque a lo mejor estamos a espera de que se haga una conferencia en el mes tal, y entonces en este mes no vamos a tener nada. Bueno, hay que buscar qué acciones sí están contribuyendo a lo que menciona la meta y con el foco de la unidad de medida. Entonces, si pudieran rendirlo, nosotros lo integraríamos, entregaríamos para esperar si hay alguna observación, pero lo importante es que sí tengamos insumos para poder dar cuenta de las actividades relevantes mensuales o este tipo de actividades que ya no les nombran relevantes, pero en nuestro entendimiento lo tendríamos así. Y el otro aspecto nos mencionaba ¿qué era, maestra Ana? El oficio Claro. para lo de los padres y los niños en relación a que si ubicaba más de 10,000, si no recuerdo, mal recuerdo, se generaba el oficio para no meter la evidencia, ¿no? Que sí tenemos en este caso nosotros evidencias, nada más que ahí me topo con una situación, las fechas de entrega, porque la mayoría de los documentos que nuestros compañeros entregan se hacen concluido el mes y nosotros las actividades las hacemos entrega antes de que concluya el mes. Entonces, por el desfase que hay en las fechas y básicamente es por eso que, bueno, yo estaba considerando el oficio, pero si hay cuestión de los documentos que manejamos, pues tendríamos que ajustar fechas, pero por eso preguntaba si sigue en pie la cuestión del oficio. Sí, de acuerdo a lo que nos mencionaron, cuando pasan de 10,000, o sea, de 9,999, ya se puede hacer un oficio. No nos han especificado si ese lo avala el doctor Gaitán o sería el responsable de la unidad administrativa, pero ahorita sí lo pueden, o sea, sí se emplearía el oficio, ¿no? Para el caso de cuando el número de beneficiarios de la unidad de medida sobrepasa a los 10,000, ¿no? A los Pero, niños. Ok. Pepe, si nos puedes comentar. Sí, en este caso, maestra Ana, Sí,
su meta, la parte trimestral, la Ajá, reporta en el mes de diciembre. es correcto. Para sus primeros indicadores, sus primeros dos, sí Ujú, estaría con un oficio. Sin sí, embargo, el último, que es el de los promotores, diciembre. ahí sí Ujú, necesitamos un listado porque son 9,082 novecientos entonces, ochenta y dos. perdón, 982. Entonces ahí sí necesitamos el listado de los promotores y tiene que venir validado por su jefe de departamento. Para este trimestre nos aceptaron que los oficios vengan firmados por jefes de departamento. Fue el caso de la meta del seguro escolar. El maestro Raúl nos colocó ahí la cobertura total del seguro escolar, los niños que son beneficiados con este seguro. Entonces, con eso bastó, lo enviamos así y no tuvimos ninguna observación. Aquí hay algo muy importante que se me pasó decirles. En cuanto a las evidencias, no tuvimos observaciones, entonces creo que esa parte, afortunadamente, está empezando a cubrir. Tenemos que trabajar en la parte cualitativa. Es ahí donde nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos. Y la meta sería que para el siguiente trimestre, pues tanto la parte cualitativa como las evidencias, pues Sí, estamos las dos vayan a la par. limpios, no tengamos ninguna observación. Obviamente, pues las observaciones, perdón, que se lleguen a dar, pues las haremos de forma interna, ¿no? Eh, que cuando este informe ya salga hacia la dirección de planeación, pues ya vaya lo más pulido y lo más limpio que se pueda, ¿no? Entonces, Sí, en su caso, el indicador de promotores, pues ahí sí tendríamos que incluir el listado completo con los nombres de los promotores y al final, pues la rúbrica de su jefe de departamento y aparte el oficio en donde dé cuenta de los anteriores indicadores. sí, en el caso de los promotores no tengo problema, eso sí estamos considerando más que el oficio. El oficio es más bien para los padres y los niños. Ahí sí, En, eso en sí. el, ajá, en el caso de los promotores sí hay evidencia del trabajo de ellos. Eso sí no tengo problema, nada más ahí vamos a ajustar un poco la cuestión de las, perdón, de las fechas de entrega, porque les comento, ellos entregan su documentación a mes vencido. De hecho, forma parte de la comprobación que se hace dentro del área de finanzas, ¿no? A mes vencido, los primeros días entregan sus documentos que vienen avalados por sus firmas y sellos con sus autoridades y demás. Entonces, en ese no tengo problema. La cuestión es más bien con con los padres y los niños. Sí, Pero pero sí, ok, con el oficio, con eso basta más. ok, muchísimas gracias. Gracias. Pues si no hubiese algún otro comentario, nosotros concluiríamos la reunión, pedirles de favor que hagan lo propio para capacitar, asesorar, tener este diálogo con quienes les brindan información de su unidad administrativa, con sus áreas, en el entendido de que de origen la información pueda cumplir estos criterios y también que ustedes, pues al llegarles la información, revisen esta pertinencia de tanto evidencias como la redacción cualitativa, el que se enfoque la meta, en que se cubra, si corresponde a lo trimestral, el dato cuantitativo que esté de alguna manera sumado a lo que va a ser la rendición trimestral. Entonces, pues pedirles que se lleve a cabo esta parte de asesoría y capacitación en sus áreas para que todo pueda fluir y que en este informe de este mes, pues podamos integrar al menos una actividad por cada una de sus metas e indicadoras que les corresponde, cumpliendo con estos criterios. ¿Qué fechas tenemos, doctor Mendieta, para la entrega de mensual de actividades relevantes? Es el 30 de octubre, si no mal recuerdo. Ok. Y nada más, perdón, doctor Omar, Ujú. eh, hacerles la solicitud enorme, y esto por circunstancias que hemos observado en las redes sociales, ahí en sus departamentos, pues manejan información, ¿no? De hecho, ayer tuvieron una reunión con los responsables de las redes sociales de cada uno de los departamentos.
les pidieron algunas condiciones también para poder publicar. Muchas veces todo eso que se publica en las redes sociales y que se hace público, desgraciadamente no llega aquí estos informes. Entonces, digo, también es una labor de ustedes ahondar en esa situación, porque sí es importante que algo o eventos muy grandes que son públicos, que se difunden masivamente, no estén en un informe de actividades relevantes. Entonces, pues también ahí hacerles la invitación para que pues todo eso que esté ahí, ustedes lo procesen, lo analicen, y si cumple con las circunstancias que ya platicamos ahorita, pues también pueda incluirse en estos informes. Como les decía, si hay algo que ustedes tengan muy valioso, pero que no vean dónde lo pueden colocar en alguna meta, de todos modos háganosla llegar. Nosotros buscamos el lugar más adecuado para colocarlo, porque toda la información que ustedes nos puedan redir es valiosa. Y es importante que demos a conocer el trabajo de todos ustedes, de sus niveles, ¿no? Porque al final, pues es lo que viste y reviste a la dirección del mental. Gracias, doctor. Pues gracias. Les pedimos entonces que pueda integrarse la información conforme a lo comentado. En el grupo, pues vamos a estar en una línea de comunicación directa para cualquier situación de duda o retroalimentación que podamos dar por la cuestión de que a veces en la estructura pues nos cuesta más trabajo la llamada o alguna otra cuestión. Entonces ahí estaremos en esa comunicación con el grupo. Y bueno, ya tenemos la fecha del siguiente informe. En cuanto tengan ya la información integrada con estos requerimientos, pues háganosla llegar, no esperen a la fecha final de entrega, porque eso nos abreviaría procesos. Y bueno, pues les hacemos llegar la información. Yo creo, Pepe, esto que nos mostraste, ojalá y se los puedas hacer llegar en económico en el grupo, me parece que ya estás ahí. Se está conformando el grupo con los responsables de los informes para que lo tengamos todo en ese entendido. Y bueno, igual pues comparto la grabación por lo que se haya pasado, porque primarias me parece que está atendiendo ahorita a alguna otra actividad por los que faltaran. Pero pues agradecemos a todos la presencia y bueno, haremos lo propio para estos trabajos y seguimos en contacto. Cuídense mucho, muy buenas tardes a todos. Gracias, excelente tarde. Buena tarde. Gracias. Gracias, Pepe. doctor. Buenas tardes.